tardes, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo acto de la Real Academia de San Romualdo, en la cual, como cada año, el doctor Revuelta Soba, nuestro querido compañero y amigo, nos deleitará con una de sus magníficas conferencias. Tiene la palabra la señora secretaria general. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada por esta Real Academia el pasado 29 de diciembre de 2017, recogida en el acta número 323, se acordó incluir en la relación de actos del presente curso la conferencia titulada Vivir con corazón ajeno, 50 años de investigación biomédica, a cargo del ilustrísimo señor profesor don José Manuel Revuelta Soba. Como ustedes saben, la Academia, cuando interviene alguno de sus miembros, tiene por norma no contemplar su presentación, entendiendo que esta ya fue ofrecida en el momento de su ingreso y con el fin de evitar reiteraciones en sucesivos parlamentos de los señores académicos. No obstante, recordemos que el profesor Revuelta Soba es catedrático en cirugía y profesor emérito de la Universidad de Cantabria y codirector de la Unidad de Ingeniería de Biomateriales de la misma. Entre sus méritos destacaremos que ha sido presidente de la Comisión Nacional de Cirugía Cardiovascular, de la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular y de la Sociedad Internacional de Cardiocirujanos, miembro del Consejo Nacional de Especialidades Médicas, del Comité de Evaluación de la Fundación Carolina y profesor asociado de la Universidad de Texas y director del Tribunal de Examinadores del Board Europeo de Cirugía Cardiotorácica, entre otros méritos. Ha dirigido 25 tesis doctorales, todas cualificadas con cum laude, y 47 cursos de doctorado y especialización. Ha pronunciado 395 conferencias en instituciones nacionales y extranjeras, 330 ponencias en congresos nacionales e internacionales y 340 publicaciones en revistas y libros nacionales e internacionales. Es miembro activo de 21 sociedades médicas nacionales y extranjeras, académico de número de la de Ciencias Médicas de Cantabria y correspondiente de la Real de Medicina y Cirugía de Murcia, de la Real Nacional de Medicina y de esta Real Academia de San Romualdo desde el 15 de octubre de 1999, con la que siempre está dispuesta a colaborar, aun haciendo un hueco en sus muchas actividades profesionales, como hemos anotado anteriormente. Muchas gracias, señora secretaria general. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don José Manuel Revuelta Soba para pronunciar la conferencia Vivir con corazón ajeno, 50 años de investigación biomédica. Nosotros nos vamos a saltar la primera. Señor presidente, autoridades, queridos académicos, queridos amigos, todos, nada más que veo caras amigas aquí, o sea, queridos todos, es una alegría estar de nuevo aquí en mi tierra, donde tantas alegrías me produce y donde tantas emociones también. Así que yo creo que tengo que agradeceros mucho, no solamente la asistencia, sino que me acojáis con tanto cariño y sobre todo a la academia, que siempre me invita y siempre estoy dispuesta a acordarse de mí a pesar de los muchos años que ya tengo en este cuerpo. Ciencias, Letras y Artes, esto es de la Academia San Romualdo. Y yo pienso que primero hemos tenido mucha suerte, 50 años sin guerras, o sea que eso es la Europa que hoy convulsa, que parece que vivimos, hemos tenido mucha suerte. O sea que 50 años sin guerra es ya un tesoro, ¿no? Pero también han sido 50 años extraordinarios. Cuando le he hecho un poco de repaso para venir aquí, me he quedado yo mismo sorprendido de todo lo que ha hecho el hombre, todo lo que ha producido el hombre. Algunos españoles también, muchos. Por ejemplo, ahí arriba, el proyecto BRAIN, el proyecto del cerebro, que eso el presidente Obama
en Estados Unidos le encargó a un español, Roberto Yuste, un español brillante, profesor catedrático de la Universidad de Columbia en Nueva York, y de pronto el presidente Obama le encargó que estudiara el cerebro humano y le dio un poco de dinero, 1.500 millones de dólares. Este año le ha dado 434 millones de dólares. Él dirige a 400 científicos. O sea, quiere decir que va a mirar porque algo nos produce irritación, porque algo nos mueve a estar alegre, las interconexiones cerebrales, el mapeo del cerebro, todo eso lo va a dirigir un español, Roberto Yuste, brillantemente, una mente brillante realmente. O el genoma humano, que empezó en 1990, pensaron que en 50 o 60 años estaría acabado, pero como la tecnología ha ido tan rápido, bueno, en el 2005 se acabó, ya tenemos genoma humano, ya sabemos cómo somos. Pero hace unos meses ya tenemos la enciclopedia de 28.000 genes diferentes, de 3.200 millones de pares de ADN. 3.200 millones. O sea, son volúmenes que llenaría una gran biblioteca. Entonces, esto es fantástico. O los robots que operan. Valcilla tiene 2 robots que operan. 2 de ellos. Uno en experimental y otro está utilizándose. O el GPS, el sistema de posicionamiento global, qué maravilla, ¿no? Gracias a Albert Einstein, porque si hubiésemos seguido la física newtoniana, nos podríamos haber equivocado en 1, 2, 3, 4 kilómetros, saber dónde estamos. O sea que podemos posicionar a una persona en un pueblo de Pakistán o en la calle Real, pero con diferencia de si está en la Mallorquina, ¿no? Quiero decir que eso es una cosa increíble. El poder decir en internet, por ejemplo, que estamos viendo, que tú pones allí una cosa y tal, y de pronto un amigo tuyo de Washington te está contestando en el momento. Eso es una cosa, es grande, ¿no? O el hombre que pisó la luna en estos 50 años. Pero es que ahora, por ejemplo, hace unos meses ya había más de 7.300 satélites de planetas en el mundo que podían, a lo mejor muchos de ellos, albergar vida. Y esto lo ha descubierto el hombre, ¿no? O un avión que lleva casi 1.000 personas. 1.000 personas. Cuesta el avión un poquito, 445 millones de dólares vale cada unidad. Pero bueno, lleva mucha gente, ¿no? A mí me da miedo meterme en un sitio de una cosa así, pero bueno. O los superordenadores que son capaces de, en un segundo, billones de datos. Es una cosa alucinante. Tienen un problema, es que gastan mucha luz. Miles y miles y miles y cientos de miles de dólares cada año para enfriarlos. Ahora han visto que, claro, que si no se calienta, como la mente humana, cuando tú estás muy liado, es que se me está calentando, no me calienta en la cabeza, ya lo decimos nosotros, ¿no? Los ordenadores se calientan. Entonces ahora se está utilizando la energía que produce ese calor para calefacción. Y así bajar un poco el consumo, ¿no? España tiene dos de esto, ¿no? Pero claro, esta academia también habla de la ciencia de las artes. Hace 50 años, el otro Quijote latinoamericano, Gabriel García Márquez, publicó este maravilloso libro, 100 años de soledad. Yo lo he leído 3 veces y no me canso de leerlo. O unas ciudades que, bueno, que hace... En el año 27, por ejemplo, Shanghái era un municipio que adquirió tener un ayuntamiento propio. Y esto, bueno, eso era el año 27. Ahora tiene 24 millones de personas. Perdón. 24 millones. El puerto de mercancías más grande del mundo, Shanghái. Mueve lo que no está en los escritos. O Antonio López, ¿no? ¿Quién ha retratado mejor Madrid que Antonio López? O las esculturas de Antonio López. O la familia real, Antonio López. O Henry Moore, que es el arte en la calle. Pero el arte en la calle
Eso significa que, bueno, que se da a los demás. Y bueno, lo tienen en el MoMA de Nueva York, en San Francisco, pero también lo tienen en Canarias, o en Sevilla, o en Málaga, Henry Moore. O el disco maravilloso que a mí me maravilla, yo lo he escuchado constantemente, el Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band de los Beatles. Eso que ya es clásico, es que han convertido una orquestilla de melenudos, que decíamos nosotros, en algo que ya es clásico. Todo eso lo ha hecho el hombre. Pero hoy voy a hablarles a ustedes de una aventura, una gran aventura. Yo creo que han habido dos grandes aventuras, con perdón de todo lo que hemos dicho antes, con el mérito de todo lo que hemos dicho antes, con el respeto profundo de todo lo que hemos dicho antes, pero dos grandes aventuras. El hombre pisa otro planeta. O sea, la llegada del hombre a la luna, emocionante. Eso es una cosa absolutamente emocionante. Pero por el impacto que supone y por la belleza que supone. Eso es bello, eso es una belleza total. Pero es que hay otra cosa. Bueno, esos fueron 18 personas, 18 astronautas que experimentaron esa sensación única. 18 personas. Pero claro, hay otra cosa tan impactante y tan bella y tan emocionante como que una persona viva con el corazón de otro. Eso es una cosa... Yo no me acostumbro a eso. Eso parece que ya es normal. Pero eso de que con un corazón que procede de Córdoba y que los implanta en Santander y esa persona vaya por ahí y que viva fenomenal y que disfrute de sus nietos y que disfrute de sus hijos 20 años más tarde, eso es muy maravilloso. Claro, con la diferencia del anterior, que esto lo han experimentado muchos miles de personas. Muchos miles de personas. Por ejemplo, el año pasado en el mundo se han trasplantado 7.626 trasplantes de corazón. Se celebró en Ciudad del Cabo, esa experiencia con Barnard, el primer trasplante que luego hablaremos. Pero este tema, ¿por qué hay pacientes que necesitan que se les trasplante el corazón? Por una cosa que es muy clara, se llama insuficiencia cardíaca terminal. O sea, el corazón se te pone cada vez más grande, más dilata, es como el efecto del globo. Uno llena el globo ya hasta que llega un momento que o estalla o realmente ya pierde su capacidad contráctil. Eso es la insuficiencia cardíaca. Y es una epidemia del siglo XXI. La American College of Cardiology y la American Heart Association hacen unas guías internacionales tremendamente respetadas y han definido esto lo que es la insuficiencia cardíaca terminal y que dicen, es una cosa muy clara, síndrome clínico complejo que puede resultar de cualquier daño estructural o funcional que altere la capacidad del ventrículo de llenarse o de expulsar sangre. Quiere decir que el efecto bomba que tiene el corazón se pierde, como un elástico que pierde la elasticidad y ya no contrae más. Bueno, esto se ha estudiado, ¿y por qué es una epidemia? Pues bueno, porque vivimos más, simplemente. Cada vez vivimos más, se diagnostica mejor, los clínicos cada vez lo hacen mejor y esto hace que se descubran más y más y más. Y claro, hay un efecto aquí de la edad que, como ven ustedes, va creciendo. A medida que uno tiene más edad, pues tiene más posibilidad de que la fibra miocárdica pierda esa contractilidad, simplemente eso. Y fíjense, se gastan billones de euros, billones de dólares en eso. Y aquí en una reunión que tuvimos en Barcelona ya se hablaba de estas cifras astronómicas, solamente en costes directos. Los indirectos ahí están. Y cómo realmente del año 15 al 20, fíjense, más de 10 billones de dólares. Y lo que se espera no es mejor, es lo que va a crecer. Es tremendo, absolutamente tremenda la cantidad que va a aumentar eso. Claro, es complejísimo, ¿no? ¿Por dónde abordas el problema? Porque es un problema no fácil, ¿no? Hay un problema de disminución de la función cardíaca, como dije, el remodelado ventricular, una alteración del estrés de la pared, o sea, son tecnicismos médicos, pero que tienen una base
muy sólida y que realmente, bueno, pues se han ido intentando abordar con una serie de medidas que han intentado arreglar esto. Pero claro, al final hemos llegado y cuando el corazón ya realmente el efecto contráctil no lo tiene, no nos queda otra que sustituirle, que poner otro corazón, ¿no? ¿Y cómo fueron los comienzos? Bueno, pues los comienzos fueron, como yo digo, en blanco y negro, ¿no? O sea, hay un poco de todo. Hay cosas brillantes y cosas que no han sido tan fáciles, ¿no? Bueno, y como está aquí el padre Luis, que yo le quiero mucho, y que le dije, bueno, algún milagro tiene también la charla mía, y es esta. Decía que lo que pareció realmente, o lo que parece hoy día un milagro, bueno, parece ser que los patronos de los médicos eran dos hermanos gemelos árabes que trabajaban fundamentalmente en Siria. Y bueno, dice la leyenda, dice la tradición, dice todo esto que un etíope que se murió, pues le quitaron la pierna inmediatamente, se la pusieron a un paciente y parece ser que caminó y tal. Bueno, ahí, de cualquier manera, lamentablemente a los hermanos estos, que eran muy buenas personas por lo visto, su padre también había sido médico, pues lo mataron, pero no por lo de la pierna, porque me imagino que yo no sé si aquello, bueno, es un milagro, pero el tema parece ser que como eran cristianos fervientes, pues los quemaron en el siglo V. El padre de todo esto es un francés, que es Alexis Carrel, de Lyon. Que allí no le hicieron ni caso, en Lyon, ni caso. Se fue a Chicago. En Chicago, obviamente, vieron lo que tenía entre manos, toda la cirugía, todas las técnicas de trasplante, de todo tipo, de riñón, de corazón, de tal, las suturas vasculares, que hoy día estamos practicando las suturas vasculares gracias a Alexis Carrel, y se fue, desde Chicago se fue al Instituto Rockefeller de Nueva York, le dieron el premio Nobel en el año 12, le invitaron en Francia a dar la conferencia y el presentador dijo el premio Nobel francés, y entonces ya empezó la conferencia toda en inglés y dijo que era premio Nobel norteamericano, claro. Era muy amigo de Charles Lindbergh, como saben ustedes, fue la gran aventura que cruzó el Atlántico por primera vez, ¿no? En el año 27, me parece que fue, desde Nueva York a París, 33 horas en un monoplano, sin escala obviamente, y en solitario, él solo. Entonces, era muy amigo de él, personal, y entonces él le contaba siempre sus historias de los trasplantes, y como este era un gran ingeniero, le dijo, mira, vamos a intentar hacer un corazón artificial. Y entonces lo avanzaron bastante, no llegaron obviamente por una serie de cosas que luego hablaremos, que no pudieron hacer. O sea que el siglo XX ha sido el siglo de los trasplantes, y sobre todo del trasplante cardíaco, y ahí hay un montón de cosas. Por ejemplo, Demikov, un ruso magnífico, que describió toda la técnica y tal, claro, lo publicó en ruso, y él se quedó en Rusia. Y como los rusos, esa cosa de no explicar mucho, pues tampoco, no se enteró nadie. Y era para premio Nobel. Pero bueno. Y ahí bueno, hay una serie de cosas que ya vamos a explicar, una serie de personajes importantísimos. Fíjense que cuando yo estaba estudiando medicina, compañeros nuestros que hay aquí, la doctora del Valle, por ejemplo, que ha venido de Barcelona, o sea que aquí la tenemos con su marido, María José, te agradezco mucho que estés aquí. Cuando estábamos estudiando nosotros, con Eugenio, con otros, con el doctor Chamorro, se decía, el trasplante de corazón es una especulación fantástica. Y no lo decía cualquiera, lo decía el jefe de cirugía de la Clínica Mayo, todo el mundo respetadísimo, ¿no? El doctor Marcus decía que estamos en ciencia ficción, en los años 50, 60. Nosotros ya estudiamos en la universidad que había el MEAWA, lo que nos explicaron a nosotros, la inmunidad humoral, la inmunidad celular, la innata, la adquirida, todo eso a un fantástico investigador que le hicieron Ser en Inglaterra,
y recibió el Premio Nobel de Medicina en el año 60. Él describió la célula del rechazo, el por qué hay problemas a la hora de cuando uno implanta un corazón. En el 60 se describieron una serie de medicamentos fantásticos, sobre todo irradiaban todo el cuerpo para quitar las células que nos defienden realmente. Porque el problema del rechazo, después hablaremos, pero el problema del rechazo es que uno le implanta un corazón a una persona y eso es una cosa extraña, como si te implantaran el micrófono dentro del tórax. Una astilla que nos clavamos en una mano se pone roja y es porque inmediatamente todas las defensas nuestras dicen esto no es mío, hay que quitarlo. El corazón cuando se trasplanta, toda la vida esto no es mío, quiere quitárselo de en medio. Cuando le da la vida, pero eso, la inmunidad no entiende de eso. Está la inmunidad innata, por ejemplo la que se ha heredado de nuestras madres, pero desde hace miles de años. Esa lo que hace es quitar de en medio lo que no es tuyo. Y es muy eficiente en quitarlo, ¿eh? Entonces nosotros lo que tenemos que es intentar apagar eso de alguna manera o controlarlo, pero tiene sus inconvenientes. Claro, la irradiación, el doctor Goodwin dijo, hombre, esta irradiación corporal total es como matar moscas a cañonazos, o sea, acabamos con el cuerpo entero. Y él empezó a introducir una serie de medicamentos, sobre todo corticoides, como la prednisona, y fue una persona que hizo mucho por que se controlara el rechazo, ¿no? Pero claro, hubieron primeros éxitos, pero también grandes fracasos, como vamos a ver. Un médico magnífico, Hardy, en el año 64, en enero, tenía un paciente que se le estaba muriendo, le estaba investigando con primates, con chimpancés, y vio que se iba a morir e implantó un corazón de primate con la técnica habitual a una persona de 68 años. Y se murió inmediatamente, claro. 2 horas de vida. Entonces está la publicación, pero vamos, de alguna manera él intentó a ver qué ocurre con esto. Claro, si un corazón de una persona en otra es una cosa extraña, imagínense un chimpancé filogenéticamente con lo lejos que está de nosotros genéticamente, ¿no? Con lo cual inmediatamente aquello hace un rechazo que se llama hiperagudo, luego veremos algunos ejemplos, y acabó inmediatamente con la vida del paciente. Hasta el punto que, claro, saben ustedes que esto lo hizo en Mississippi, los estados del sur en aquella época eran muy racistas, y entonces una autoridad en un congreso de trasplante, pero que eran de riñón sobre todo, el profesor Wolf, que había sido el inventor del riñón artificial, le dijo, eso textualmente, en Mississippi guardan los chimpancés en una jaula y a los negros en otra, ¿verdad, doctor Hardy? Entonces, muy inapropiado, ¿no?, en un congreso internacional. Entonces el doctor Hardy, con pena, decía que el auditorio fue muy hostil conmigo y que realmente nadie le aplaudió mi trabajo. Era un gran investigador, por otro lado. Pero claro, de pronto habían varios investigadores trabajando, pero por ejemplo en Estados Unidos no tenían permiso todavía, la FDA americana, la Food and Drug Administration, no permitía que de una persona a otra se hicieran trasplantes. Y sin embargo en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, Christian Barnard sí que pudo obviar ese problema. Entonces se adelantó y el 3 de diciembre pues hizo el primer trasplante del mundo. Una cosa increíble, ¿no? Se le llenó allí toda la prensa mundial, estaban allí. Eso es una cosa increíble. Fue el primer paciente, la donante, que alguna vez han dicho que era un paciente de raza negra y tal, no fue Denise Duruan, que murió atropellada en la calle por un coche. Y entonces inmediatamente su corazón se lo trasplantaron a un paciente, bueno, que fue un éxito muy grande, pero claro, vivió poco. 3 días más tarde, en Maimonides Medical Center, el doctor Kantrovic realizó un trasplante. Yo tuve la suerte, de parte de mi formación médica, hacerla en Maimonides Medical Center, un hospital magnífico judío de Nueva York, de Brooklyn, donde la
primordial. De hecho, el doctor Kantrovich él fue el que inventó la contrapulsación intraórtica. Los compañeros que están aquí saben lo importante que ha sido eso para la medicina y la asistencia circulatoria ventricular. Un gran hospital donde fue una suerte estar allí. El bebé murió enseguida, era un bebé que tenía hipoplasia de cavidad izquierda, quiere decir que una parte del corazón no se había desarrollado. Pero fue el tercer trasplante de un dentista de 59 años, Philip Bleiber, el que realmente sobrevivió. Y esto tuvo un impacto tremendo a nivel mundial y, bueno, duró año y medio, pero durante ese año y medio hizo una vida normal, como ven ustedes aquí, nadando en la playa, tal. O sea que realmente esto fue el estrellato también para Christian Barnard, ¿no? Aquí está Kantrovich, Barnard y el doctor de Becky, de Houston, donde yo estuve también con él, y este de Becky es realmente que trabajaba mucho en corazones artificiales. Claro, todos conocemos esto, fue tremendo lo de Barnard a nivel mundial. La prensa estaba rodeando Bruchur Hospital allí constantemente, era una cosa increíble. Lo recibía el Papa, las grandes estrellas del cine, de todo, de Mónaco, en cualquier lado estaba. Barnard era una estrella. Unos meses después del primer trasplante, pocos meses después, vino a Barcelona, el centro donde yo estaba haciendo la especialidad. Y, bueno, vino con su hermano Marius, también cirujano cardiovascular, muy bueno, hace poco ha muerto, y allí había uno de la isla con más pelo que me veis ahora aquí. Yo tuve la oportunidad de unos meses después estar con Barnard. Y Barnard, en el laboratorio experimental, junto con Marius, nos enseñaron. Barnard estuvo solo 3 días, pero Marius se quedó con nosotros casi 2 semanas. Y bueno, yo entonces le daba un poco al inglés, pues bueno, pues lo llevaba por ahí y tal, y fue una oportunidad de oro, ¿eh? La verdad que fue una oportunidad de oro. Era un centro no muy grande, pero realmente la cercanía era mucho mayor. 20 años más tarde me invitaron a dar una conferencia en la Universidad Complutense de Madrid, en el Escorial, y allí estaba Barnard. Entonces tuve oportunidad, aproveché la oportunidad. Y entonces venía con su tercera esposa, monísima, Carmen, como 40 años o más joven que él. Él ya estaba jubilado, tenía una artrosis en las manos y no podía operar. Encantador, la verdad, muy bien. Pero me dijo, mira, yo quiero que tú me lleves a comer cochinillo en Casa Cándido, en Segovia, que me lleve a ver el Guernica y que me lleve a los toros. Entonces, pues los 2 matrimonios, mi mujer también, pues tuvimos la oportunidad de estar todo el fin de semana con Barnard. Y muy bien, la verdad que nada vivo y muy bien, fue una oportunidad. Y todo el mundo frivoliza a Barnard, dice, bueno, este hombre tal, la prensa, efectivamente la prensa lo invadió, pero al mismo tiempo él era un gran investigador de no solamente trasplante cardíaco, trasplante de riñón, trasplante hepático. Él había hecho mucho experimental, muchos trabajos de investigación, había descrito una válvula del corazón, o sea que realmente era una persona importante, muy importante. Él se aprovechó un poco de que aprendió la técnica con Norman Chadwick, norteamericano, de Palo Alto, California, en Stanford University, y claro, pero bueno, la técnica esta estaba publicada, con lo cual no hizo nada malo, simplemente apoyar eso. Y estos fueron los 5 trasplantes que vivieron realmente poco, quitando el tercero, los demás vivieron muy poco. Y aquí en España, el primer trasplante, que muchas veces la gente lo quiere obviar, realmente lo hizo el doctor Martínez Bordiú, ¿no? En La Paz. Entonces hace 50 años, y en un paciente de 41 años con miocardiopatía valvular terminal, y vivió poco tiempo también, poco más de un día, murió por alteraciones metabólicas. La prensa obviamente recogió todo esto como un gran impacto, y bueno, él lo había aprendido también en Houston la técnica, con Cooley, que ya entonces hacía bastante de esto.
Y hace poco el diario de Cádiz pues, no mencionaba este acontecimiento de hace 50 años, ¿no? Pero claro, las cosas no iban bien, no iban bien. La gente dice, no, calma, lo del Marqués duró nada porque vete a saber cómo lo hizo. Bueno, es que lo que estaban haciendo los otros en Norteamérica, en los mejores centros, tampoco vivían. O sea que realmente en eso no era criticable. Él, la técnica la hizo bien, el paciente lo hizo bien, la elección lo hizo bien, de manera seria. Lo que pasa es que, claro, las cosas no estaban muy bien entonces, ¿no? Entonces, fijaos que en un mes la supervivencia era la mitad habían fallecido y en 2 años solamente sobrevivían el 11%. O sea, de hecho, de los 166 trasplantes que se habían hecho en el mundo, únicamente el 11% sobrevivieron 2 años. O sea que no. Y entonces, claro, había un desánimo tremendo, era todo confuso, las críticas eran terribles, nadie sabía qué había que hacer, y entonces, claro, el juicio, la cosa juiciosa se impuso. Dijo, bueno, vamos a parar un poquito, y hubo una moratoria internacional. Dijeron, bueno, vamos a esperar a ver cómo va esto. Entonces, claro, la prensa, el récord trágico de los trasplantes, no sé qué. Bueno, efectivamente, parte de razón tenía, pero la medicina avanza muchas veces, desgraciadamente, de esta manera. Si se hubieran parado ahí totalmente, pues hoy día no hubiésemos disfrutado de lo que tenemos. La medicina avanza, grandes hombres que son capaces de hacer grandes cosas y algunos pacientes, incluso hay que decirlo crudamente, ponen su vida a disposición de los demás. Esto es así. Ellos no hubiesen vivido seguramente ni 6 meses, probablemente ni 3 meses. Porque la insuficiencia cardíaca terminal, a veces la sobrevida es menos de 6 meses. O sea, quiero decir que cuando se critican estas cosas hay que ser un poco cauto, ¿no? Sobre todo cuando luego nos beneficiamos de los resultados, ¿no? 3 hospitales. El de Barnet, que es el GSH, el Groote Hospital, Stanford, que fue el que introdujo la técnica, y la Pitié. 3 tenían permiso para hacer trasplante, nadie más en el mundo. Entonces, bueno, se vieron a ver qué pasaba. Iban poquito a poco mejorando los resultados por técnicas que introducían de inmunosupresión, por técnicas de postoperatorio, que eran muy importantes. Y la suerte que ocurre en la vida, ¿no? A veces la vida, el que está, como yo digo, el que está en la estación, pues un día pasa el tren y lo pilla. Y entonces ahí había un investigador en Suiza, estudiando un antibiótico, por eso se llama ciclosporina, un antibiótico. Entonces ese antibiótico era un mamarracho, o sea, no servía para nada. Y entonces el hombre, que era un gran investigador, seguía, y casi lo echan. Ya le llamaron y le dijeron, mira, Jen, yo creo que lo tuyo no podemos seguir financiando casi 3 años con ese antibiótico que no vale para nada, no mata nada. Pero él, yo no sé si para agarrarse en el tema. Claro, esto era el antibiótico, es ese nombre raro que hay ahí arriba, y lo cogía del suelo de unas montañas de Noruega, y entonces el hombre seguía diciendo que eso era bueno, pero se dio cuenta casualmente, que eso es lo que, la serendipia, ¿no? Que tú de pronto descubres una cosa que ni te esperaba descubrir, ni estabas estudiando eso, y entonces resulta que descubrió que tenía un efecto fantástico de inhibición selectiva de los linfocitos. Los linfocitos es parte de la inmunidad específica, y entonces controlan los linfocitos. Por tanto, si yo controlo los linfocitos, no me acaba con el órgano, no me acaba con el trasplante. Si yo soy capaz de controlar los linfocitos, controlo la reacción inmunitaria, controlo realmente el órgano y lo puedo tener ahí. Nunca un laboratorio gana tanto dinero. Claro, a este casi le hacen director o lo que tú quieras, te hago, ¿no? Con un mamarracho de antibióticos, ¿no? La ciclosporina, el laboratorio Sandoz, que actualmente se llama Novartis, que sigue en todo este tema de los trasplantes, en Suiza. ¿Cómo es el paciente que tiene necesidad de un trasplante? Bueno, porque tenga una miocardiopatía que se dilata, como dijimos antes, y no va a llamar.
que tenga una enfermedad coronaria determinada que no se ha podido controlar por la cirugía ni por nada. Son enfermos que realmente no se puede hacer nada con ellos. Por eso tienen que ser trasplantados. Pero antes se puede ensayar todo y la mayoría de los pacientes se arreglan de otra manera, claro. Pero este corazón está dilatado ya, es un corazón que ya no se puede hacer nada con él. Ahora, ¿qué ocurre con los pacientes? Bueno, que ahora cada vez son de mayor edad, porque vivimos más, hay cada vez más mujeres, del 14% al 28% hemos cambiado, más diabéticos, más... O sea, ¿qué quiere decir? Que está cambiando. El 44% hay que hacerlo de trasplante urgente, porque vienen en unas condiciones paupérrimas, fatales, no se puede. En definitiva, que las cosas se están complicando, eso son de octubre del 18 de este año, o sea que son cifras recientes. Y, bueno, tenemos una ley del trasplante que es de las mejores del mundo, la verdad, de las mejores del mundo. La ley del 79 se hizo muy bien, se define cuando hay muerte cerebral, realmente, pues claro, el corazón tiene que seguir latiendo. El cerebro está muerto, el cuerpo está muerto, pero el corazón tiene de alguna manera o seguir latiendo o nosotros lo tenemos que mantener latiendo. Si no, los órganos, el resto y el propio corazón, no hay manera. Pero hay que declarar la muerte cuando no hay ya otra forma y el juez tiene que determinar que hay muerte ya del paciente. Como el juez no lo diga, no se puede hacer nada. Y hay un detalle que es muy importante. No quiero obviar este detalle para que ustedes lo vean. Nadie que forme parte del equipo quirúrgico puede participar en el proceso de la donación. Quiere decir que ningún cirujano puede ir a pedir el órgano. Ninguno. Y esto está muy bien, porque no puede haber un interés personal a ver si yo hago más trasplante que fulanito, ¿no? Tú quedas al margen. Tú quedas totalmente al margen de si es válido el corazón, si no es válido, si hablar con la familia. Tú quedas al margen. Yo nunca he pedido un corazón, que me alegro mucho porque qué triste es que se te ha muerto un hijo joven y media hora más tarde hay que está pidiendo que a ver si donan los órganos. Terrible. O sea que yo en eso estoy muy contento. Y tenemos la presunción de consentimiento, es decir, si nosotros nos hemos ido a un juez a decir que no queremos, a un notario, que no queremos ser donantes, lo somos. O sea que eso, todos somos donantes, si no hemos dicho otra cosa. Pero claro, eso que se puede utilizar, nunca se ha utilizado. Eso quiere decir que si la familia no acepta, el donante no es un donante. O sea que yo creo que la práctica habitual es muy importante, la opinión de la familia se respeta totalmente, aunque la ley permitiría lo contrario. El donante. Un donante, bueno, pues yo no le voy a aburrir, simplemente que no tenga enfermedades, como veis ahí, que el tiempo de isquemia sea menos de 4 horas. Nosotros, por ejemplo, no podemos desde Santander hasta Canarias, porque no es el tiempo es el tiempo total, desde que el órgano se extrae hasta que se implanta empieza a latir. Pero claro, es la cirugía, es el avión, es la ambulancia hasta que te llega al hospital, es operar allí, en el sitio. Sí, por ejemplo, yo me he volado por todos lados, o sea, quiero decir que por Francia, por todo el territorio, y uno sabe el margen de 4 horas que tiene. Por ejemplo, Sevilla tendrá un margen diferente, Madrid tiene un margen más amplio, o sea que cada uno realmente tiene su margen, ¿no? Nosotros a Burdeos hemos ido, yo he ido muchas veces, porque es un territorio cercano, ¿no? Lo que sabemos es que las 4 horas, más de 4 horas, nos complicamos. Por eso que es muy importante que nosotros tenemos que estar preparados, que te dicen que ha llegado al aeropuerto, entonces uno empieza la cirugía y tiene que estar muy bien sincronizado, de manera que cuando llega por la puerta del quirófano el corazón que viene, de donde venga, uno ya tiene que extraer el otro. O sea, es una coordinación que tiene que ser perfecta, si no es catástrofe. Por eso es tan importante estar perfectamente coordinado. Cuando el donante no es óptimo y tal, pues le llamamos donante marginal, pero claro,
A mí nadie me trasplantaría ya, porque dice, bueno, con la edad que tiene, pero si hay un órgano que no lo quiere nadie, pues yo puedo decir para mí, ¿no? O sea, quiero decir, pero no se puede decir para mí. Eso no hay nadie que pueda elegir. No hay cosa mejor hecha, de verdad, en medicina reciente, que la transparencia y la seriedad de la Organización Nacional de Trasplante. O sea, yo puedo tener ahí un familiar al lado y el que va a operar es amigo mío y no llaman y dicen, no, entonces hay que trasplantar a uno que viene de Burgos. Y uno no participa para nada. En la Organización Nacional de Trasplante no hay ninguna posibilidad, y nunca ha habido una posibilidad de que alguien se pueda saltar por algún tipo de influencia. Nada, nunca. Yo, como digo, yo pongo en eso la mano, y soy cirujano. El corazón donante, obviamente, hay una selección obvia, que hay unos biomarcadores para ver si el daño del donante ya se ha producido en el miocardio, como son una serie de técnicas, la troponina cardíaca específica, el péptido natriurético tipo B, y sabemos que hay una serie de cosas que si ha tenido el virus de la hepatitis y demás, puede haber también cosas que luego vamos a explicar. En definitiva, que hoy en día hay técnicas muy buenas para saber si ese donante vale, si ese donante tiene problemas. Bueno, recientemente pues, se ha visto cómo podemos, cada vez hay menos donantes, pues aprovechar todo lo que haya. Y entonces se está estudiando mucho esto, por gente muy seria. La técnica de cirugía, siento la imagen tecnicolor, la pasamos, un corazón dilatado y el otro normal. Es muy delicado, tiene que estar muy bien preparado y demás. No, tengo que decir una cosa, que se mitifica todo, pero si el trasplante es tan importante, como yo he dicho, como el hombre ha ido a la luna, la técnica es igual más fácil que otras muchas cirugías que hacemos. O sea, por tanto, yo esta mañana comenté en el periódico que no se puede decir este hospital es peor porque no hace trasplante, eso es mentira. Puede ser magnífico. En Cádiz, por ejemplo, tenemos un hospital con una cirugía cardíaca de primera, buenísimo, yo he estado con ellos en los quirófanos en Cádiz, y os puedo decir que no hacen trasplante porque son lógicos, porque Andalucía lo ha hecho bien, creo que lo ha hecho muy bien. Después veremos que no todo el mundo lo ha hecho igual de bien. La coordinación de los equipos multiórganos, pues claro, un paciente, digo, un donante, no solamente de corazón, de hígado, de lo que se pueda, de riñones, etcétera, córnea, quiero decir que, pero claro, el corazón es lo último, porque es que el que está bombeando el hígado, bombeando el riñón, bombeando todo lo demás. Entonces hay que ser muy cauto y hay que tener mucha empatía. Si yo lo he vivido esto, es dificilísimo. O sea, cuando tú quieres que no se te estropee el corazón y allí hay tantos cirujanos, porque se pone aquello increíble, uno está sufriendo, porque dice, bueno, es que lo mío va a ser lo último en extraerse, estoy esperando los aviones, las no sé qué, y uno está sufriendo allí. Realmente hay que tener una empatía tremenda en saber que todo lo demás es igual de útil que lo tuyo. Las técnicas de trasplante no son... Hay la convencional y la técnica de ICAVA, que es la que se emplea ahora, pero vamos, no vamos a las cosas técnicas. Es colocar el corazón ahí en las aurículas, en la aorta, en la arteria pulmonar. Pero bueno, estas son cosas en tecnicolor. ¿Qué es lo que hacemos? Valdecilla, pues, difícilmente tenemos el donante y el receptor. Tenemos quirófanos al lado, pero es difícil tener esa eventualidad. Normalmente es raro el tener el donante en casa. Pues cuando tener el donante en casa es increíble, ¿no? Es magnífico, porque la cirugía, el corazón donante casi no sufre nada. Esto es una imagen que la pongo, y siempre la pongo yo, porque me produce a mí siempre, mira que yo cuando opero, incluso he operado muchos amigos míos, tiene que estar unos fríos aquí, porque si no las cosas no las hace bien. Tú tienes que llegar allí y decir, bueno, es amigo mío y conozco a sus hijos, a su mujer, y yo voy a su casa, pero ahora es un paciente. A veces es difícil, pero bueno, el hecho es eso. Pero lo que está claro es que esto a mí me produce eso de que ese hueco tan grande que queda ahí en el tórax vacío y con un corazón que te viene de fuera.
y que tiene que latir. Ese cruce de los corazones es como un cruce. Yo de verdad no me he acostumbrado a eso y procuro quitar toda la emoción del mundo, pero esto es impactante, esto es que te queda, hay que vivirlo, es tremendo, ¿no? Yo creo que es como el primer paso en la luna, es decir, esto se va a hundir o no se va a hundir, ¿no? Sabiendo que no se va a hundir, pero esto es tremendo. Bueno, y como resulta que hay parte del receptor y tal, al principio el electrocardiograma puede ser doble, por lo menos de las aurículas, dos aurículas, las ondas, hasta que uno gana al otro, tú tienes en realidad dos marcapasos, digamos, auriculares, ¿eh? Entonces te pueden aparecer dos ondas allí, un electro un poco raro, hasta que uno gana al otro. Aquí ya está trasplantado, aquí se ve la aorta, la pulmonar, ya está aquí las cabras. Esto es un cablecito que siempre dejamos en las operaciones para, por si la electricidad falla en ese momento, pues conectarle. Y luego viene la cirugía, que son realmente nuestros colegas, los clínicos, que igual no van de estrella, pero que son los que hacen una labor impresionante, que yo a los que le tengo un tremendo respeto, a las enfermeras, a todo el personal, que uno dice, bueno, al final el cirujano que sale allí con la sangre, pero después los que están callados allí, que se llevan, y los que están realmente trabajando y luchando por el paciente, no aparecen, ¿no? O sea, por eso le digo yo que hay que ver que esto es un trabajo de equipo, de mucha gente, que realmente merece el mismo reconocimiento que el cirujano. Y luego viene la artesanía. ¿Qué quiere uno? Que nunca rechace. Muy fácil. Le da a uno mucha inmunosupresión y no rechaza. ¿Qué puede hacer que nunca rechace un paciente? Muy fácil. Mucha inmunosupresión, no rechaza. ¿Pero qué pasa? Lo deja sin defensas, claro. Sin ninguna defensa. Un pequeño resfriadillo, una gripe lo mata. Claro. Uno puede... Dice, si yo le quito los leucocitos, le quito los polimorfonucleares, le quito los leucocitos, lo mato. O sea, claro, porque cualquier cosa que pase por allí, ¡pum!, lo mato. Entonces, claro, ahí viene el equilibrio, la balanza esta, que tiene que ser muy delicada. Y lo de las 4 horas, que bueno, eso ya lo hemos visto. Y precisamente cuando el paciente, por ejemplo, uno le trasplanta que es diferente grupo sanguíneo o que hay un problema de disparidad inmunológica entre uno y otro, ¿qué ocurre? Pues hay un rechazo hiperagudo. O sea, el problema es que inmediatamente los vasos sanguíneos se tapan, como está aquí, se invade todo en unas horas, es increíble, se invade de leucocitos, linfocitos y acaban con el órgano. Y te ve que se pone negro y se paró. Y ya no lo levanta eso nadie, ¿no? Pero lo normal es que lo que ocurre es que cuando... Esto es un corte histológico del miocardio. Aquí están los cardiomiocitos, esto es el músculo cardíaco. Y ya están siendo invadidos por la inmunidad innata, que son los leucocitos, polimorfonucleares. Todo lleno, ya empieza ya. Aquí, fíjense, pero la cantidad de músculo ahí está. Se están empezando, son como comicocos, se están comiendo el miocardio. Están comiendo lo extraño, algo que no es mío, me lo tengo que comer. Y para eso son, como he dicho, un ejército impresionante. Y fijaos como en nada, en poco tiempo, ¿cómo se pone esto? Se han comido muchísimo miocardio. Y luego viene la otra, ¿no? Que la inmunidad específica, que son los leucocitos, que son más civilinos. Es un ejército ya de generales muy bien entrenados. Es decir, bueno, vamos a acabar con esto, específicamente esto y tal. Y las células, como le llaman, NK, que son los natural killers, asesinos naturales. O sea, que esto manda ya a unos asesinos, para que acaben con el miocardio. Y son difíciles de controlar, ¿eh? Esto no es tan fácil controlar a este ejército de geos, ¿no? Perdón, para los geos. Son gente que son muy específicos, ¿no? Son gente muy preparada ya, muy preparada. Fijaos cómo está todo esto ya, ¿no? Cómo está todo, y cómo van acabando con el miocardio, con lo cual la contractilidad disminuye. Y estos,
los linfocitos, los asesinos naturales, estos van y rodean el miocardio y se lo comen. Como se ve aquí, este pobre que lo que ha hecho es hacer el bien, pues están acabando con él. Por eso es tan importante. ¿Y cómo se ve esto? Pues normalmente se mete una especie de tubito, que es una sonda, con un sacabocado, y se coge un trocito del miocardio y eso se analiza en el laboratorio. Se ve si hay rechazo o no hay rechazo. Y esto, claro, hay que estar constantemente metiendo el catéter y tal. Entonces en Valdecilla, hace ya unos años, un investigador se le ocurrió utilizar el eco 3D, que era ver una serie de características de cómo se mueve el corazón trasplantado, esto era un corazón trasplantado, ver si la contractilidad disminuye, si se está dilatando, y lo que estamos haciendo es, prácticamente en ningún caso ya, muy raro, que se haga la biopsia endomiocárdica y se utiliza únicamente el eco, y por el eco se está haciendo, ahora en el mundo prácticamente la gente lo está haciendo. Y también resulta que las infecciones son los oportunistas, los gérmenes más oportunistas, que no los vemos tanto. Por ejemplo, los gram negativos, las cándidas, los citomegalovirus, los herpes, todo este tipo de cosas que son más rarillos, pues resulta que se aprovechan de que la inmunidad está en baja de defensa y se meten allí de lleno para acabar con el paciente. Las infecciones pulmonares, fundamentalmente, son muy frecuentes. De hecho, la primera causa de muerte, no el rechazo. Y bueno, todos los inmunosupresores tienen una serie de inconvenientes y pueden producir también tumores. Y hay una cosa que le llamábamos nosotros antes el rechazo crónico, porque veíamos que el paciente, al cabo de los años, empezaba a tener problemas de que no andaba bien, que contraía mal el corazón. Entonces, resulta que le pasaba que un corazón, a lo mejor de un donante de un chico de 20 años, aparecía al cabo de poco tiempo como si fuera un corazón de un viejo, como si fuera una arteriosclerosis ya de muy mayor, y no se entendía eso bien. Entonces se estudió y se vio que realmente lo que ocurría es una reacción inmunológica al endocardio, fundamentalmente al endotelio, el endotelio de los vasos, y que empezaba a producir estenosis de las arterias coronarias. Pero había una diferencia radical. Mientras que la arteriosclerosis es una cosa en placas, así, forma de obstrucción lateral, esto va poquito a poco, cerrando la luz, cerrando la luz, cerrando la luz. Un engrosamiento de la íntima, que es una reacción antígeno-anticuerpo, que es lo que hace reaccionar la íntima, ¿vale? Bueno, y la supervivencia, grandes noticias, buenas noticias siempre. Cada vez va mejorando la supervivencia. Ya veremos en investigar. Fíjense, además la supervivencia en los últimos años, 2,5 más, mejor todavía. Quiere decir que a los 5 años el 86% de los trasplantados viven. Y siempre hay que quedar en mente que son pacientes que no iban a vivir más de 6 meses. Muy raro, más de 6 meses. Y están viviendo 10 años el 70%. 15 años, 51, 20 años, 35. Pero es que son hace 20 años, con el tratamiento desde hace 20 años. Ahora, si se emplearan con el tratamiento que tenemos ahora, seguramente las cosas van a cambiar drásticamente. O sea que, grandes noticias, muy buenas noticias. Bueno, hay una serie de... El primer año es un primer año que hay que tener mucho cuidado por el fallo del injerto. Y fijaos que el rechazo en el primer año, el 6,1%, realmente las causas son muy pequeñas. Y luego hay otra serie de causas, pero el rechazo sigue siendo poco ahora. Bueno, estas cosas, en la esfera funcional es importante de que son muy capaces los pacientes de vivir bien, una vida normal y bien. Y lo del tema laboral, yo mejor no hablamos porque el tema laboral, que si no se tiene trabajo, si se tiene trabajo, en España es muy difícil valorar esto. Entonces lo que sí que está claro es que la autonomía personal es muy buena, es muy buena. De hecho, el 85% de los trasplantados tienen una autonomía completa, viven normal, no dependen de nadie. O sea, quiero decir, su relación normal y
pueden hacer ejercicio, han corrido maratones. He tenido pacientes que han corrido maratones de trasplantados, o sea, con una vida normal. Hombre, al principio tienen una serie de problemillas y tal, pero es normal. O sea, eso de vivir, de pronto que tú estás acostadillo allí en la cama y tú dices, esto que estás latiendo es de otro, ¿no? O sea, es un poco... Te tienes que acostumbrar a eso, a quererlo, ¿no? De momento, pues, lo mismo que le pasa a la inmunología, que dice, esto no es mío, pues tú estás allí escuchando esto que es. Muy importante en este tema del trasplantado, muy importante, es la relación médico-enfermo, el soporte familiar, las relaciones sociales, los amigos, todo esto es muy, muy importante. Por supuesto que tiene que controlarse muy bien, medicamentos, sobre todo los primeros años, esto está claro y se entiende, ¿no? Esto era impensable, por ejemplo. A mí me ha llegado pacientes decirme, ¿yo puedo tener niños? Y mejor que no, porque los inmunosupresores y todo eso pueden dañar de alguna manera pues al niño, ¿no? Y entonces todo esto es un problema, ¿no? Entonces, pero sin embargo, cada vez se está estudiando para que los inmunosupresores dañen menos realmente al feto y que no haya problema. Por ejemplo, esta Bessie Knight tuvo una niña. A caray, creo que tiene... La niña creo que tiene ya casi 30 años, ¿eh? O sea que es una mujer ya, ¿sí? Y hay un registro mundial, y fíjense la buena noticia. El parto a término, el 71% llegan a parto a término, ¿no? Eso es fantástico, poder tener, después de un trasplante de corazón, tener hijos, ¿no? Bueno, España, buenas noticias. 4 hospitales empezamos en el año 84. Barcelona, Pamplona, Madrid y tal. Y esto realmente prácticamente estábamos preparados. Nosotros habíamos ido a Stanford, habíamos ido a Estados Unidos, los 4 centros estaban preparados. Poquito después, en el 86, en Córdoba, el doctor Concha, al que tengo mucho afecto, empezó en Córdoba a hacer un programa buenísimo. Y luego, en el 91, en Virgen del Rocío, que se hace muy bien, también. Bueno, ¿y por qué en el 84? Porque tuvimos que casi buscar la ciclosporina de contrabando. Teníamos que viajar a Estados Unidos y los viajes que hacíamos para aprender veníamos con los bolsillos cargados de ciclosporina. Es que el Ministerio de Sanidad lo aceptó y lo autorizó, como pongo aquí, en el 85. Entonces ya otro centro empezaron, ¿no? Pero que antes no estaba autorizado. Y yo creo que el tributo esta noche a mi querido amigo que falleció, Diego Figuera, que fue el que se metía en los ministerios para los aviones, los mister, nos llevaban de un lado para otro sin cobrarnos nada, y la logística del trasplante fue Diego Figuera, que era director en Puerta de Hierro, y fue el que, junto con el doctor Segovia Arana, ideó el sistema MIR de los médicos y esto. Bueno, ¿qué ocurre en España? Que hay 18 unidades de trasplante. 2 en Andalucía, 4 en Cataluña, 4 en Madrid. O sea, a mí me parece, yo sinceramente me parece que no hace falta 4 en Barcelona y 4 en Madrid, que son 8. Mi propuesta, que yo siempre lo he dicho en el Ministerio de Sanidad, donde estuve más de 20 años, de alguna manera, en un comité que yo presidía, yo decía siempre, pero es que son muchas unidades, no hacen falta tantas unidades en España. No tenemos que gastar tanto dinero en organizar eso. No hace falta, yo con la mitad ya vale. Y yo estoy convencido. Claro, esto no es muy político decirlo, pero yo creo que con la mitad, con 10 ya sería suficiente. ¿Y por qué lo digo esto? Bueno, pues fíjense, Andalucía con 8,5 millones de habitantes, Cataluña que tiene 7,5 y Madrid 6,5, la comunidad autónoma y tal, pues fíjense
¿Por qué tienen que tener en Andalucía 2, que creo que lo hacen muy bien, con 2, estoy controlado, para 8,5 millones de habitantes? ¿Y por qué en Barcelona tiene que haber el doble? O en Madrid el doble, yo no lo entiendo. Pero yo creo que lo reduciría. ¿Y por qué? ¿Porque lo digo yo? No, es porque a nivel internacional se recomienda que para que una unidad esté óptima, realice 24 trasplantes al año, 2 al mes, para que esté rodada, para que las cosas vayan fluidas, ¿no? Entonces, 2 al mes, y entonces yo hago números, y los números son los que dan. El actual son 17 unidades, 18 unidades, son 18 realmente. Perdón, de 18 trasplantes, 17 trasplantes por unidad, menos del 2. Y la propuesta serían 30 trasplantes más del 2. O sea que realmente yo creo que sería razonable. Ahora, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién cierra unidades? Yo creo que la realidad lo va a imponer, porque el número de donantes va bajando. Como ven ustedes aquí a nivel internacional, hubo una bajada, pero subió ya otra vez. Nosotros nos incorporamos aquí cuando no había apenas nada. Aquí está un número de trasplantes en España, que están muy bien. De hecho, fíjense aquí, en 4 años más de 1000 trasplantes han hecho, 74 en niños, que es muy difícil porque, como yo digo, los niños no van en moto y no van con el tema de las noches y no ser prudentes y tal. Entonces está muy bien lo que se está haciendo alrededor de cerca a 300 por año en España, muchos trasplantes. Hay otros que incluso requieren trasplante de corazón y pulmón, trasplante de corazón y riñón, como ven ahí son cifras muy recientes. Una gran labor del doctor Matesan, que bueno, la Organización Nacional de Trasplante consiguió el premio Príncipe de Asturias, luego le siguió Blanca Miranda y actualmente está Beatriz Domínguez Gil, que están haciendo una labor tremenda en este que le llaman el modelo español. ¿Por qué el modelo español? Pues fíjense, España está a 47 donantes por millón de población. Y fíjense, la Unión Europea está menos de la mitad, ¿no? O sea que quiere decir que los donantes en España son muchos, según la organización. Y se han hecho un total de trasplantes, no de corazón, sino de riñón, de hígado, de pulmón, etcétera, etcétera. 5.000 trasplantes, más de 5.000 trasplantes el año pasado, según los registros de la Organización Nacional de Trasplante y del Ministerio de Sanidad. Y España lidera la cifra de 113,4 por millón de población de trasplante. 26 años consecutivos como líder mundial España. O sea que... ¿Y por qué es esto? Bueno, es esto porque nuestra sociedad es por naturaleza generosa, ¿no? O sea, a pesar de esa tragedia, que se te ha muerto un familiar y tal, pues realmente es muy solidaria. La gran organización de la ONT, que no solamente constituye una red nacional de coordinadores, sino también una red nacional de hospitales trasplantadores y donantes. Hay algunos que no trasplantan, pero que sí tienen la organización de donantes. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues muy fácil. Que afortunadamente no se matan nuestros niños con las motitos, la litrona, todo el lío este. Entonces, la ley de tráfico es una salvación. No se trasplantarán tanto, ya buscaremos soluciones, pero yo tengo que decir que cuando mi hijo tenía 17 años, que además está aquí porque me ha traído desde Santander, Alex, pues me lo llevé a quirófano para que viera un chico de su edad muerto por un viernes. Nosotros decíamos siempre, fin de semana trasplante, porque los fines de semana es cuando trasplantamos, de madrugada, cuando se matan, y yo dije, tengo que llevar a mi hijo allí, para que el choque emocional eso sea tremendo, ¿no? Y lo fue, claro, porque es que es terrible ver allí a chicos como tu hijo, que estaban llenos de vida hace un cuarto de hora y te lo traen muerto. Eso es terrible, ¿no? Bueno, pues eso yo me pongo muy contento, que esto baje y baje y baje. Por esto, por el carnet de puntos, fenomenal. Por el cinturón de seguridad, fenomenal.
el control de tasa, fenomenal. Todo esto perfecto. Yo buscaremos otra solución, que de hecho se la estamos buscando. Los accidentes de tráfico, que era en el año 2002, el 46% de los donantes, fíjense que ha bajado el 13%. ¡Qué alegría!, ¿no? ¡Qué alegría! Ahora se están utilizando por accidente cerebrovascular, porque tienen un ictus o lo que sea y tal, por otras causas también. Bueno, pues que aumenten esto, pero yo creo o por traumatismo, por otro tipo de una caída, o no sé qué, que han muerto. Bueno, pues esto es otra cosa. Pero que no sean por esto, por esta tragedia que yo he vivido durante muchos años. Y claro, yo estaba viendo a mis hijos allí, ¿no? Es terrible. No es dramatizar la situación, es decirle a ustedes, transmitirle a ustedes la barbaridad que era eso del trasplante, que todo el mundo mira, un trasplante no, es que antes le tengo que sacar el corazón a un chico de 17 años, qué locura, ¿no? Porque se ha bebido y se ha ido con la motito con el otro. Entonces fíjense cómo la lista de espera, bueno, pues obviamente va también creciendo. ¿Y qué ocurre? Que los donantes que teníamos antes, de 20 años, de 17 años, pues la media ha subido mucho, sobre todo en Europa. En Norteamérica todavía tienen donantes muy bajos y tal. Hay muchas poblaciones donde hay mucho suicidio. Houston, donde yo trabajé en Houston, era increíble. Increíble la cantidad de suicidios y de asesinatos que había, de homicidios que había allí los fines de semana. Era tremendo. Yo iba allí y me quedaba horrorizado de ver cómo estaban las mesas de autopsias allí. Entonces se está trabajando muchísimo en los cuidados del donante, del receptor, de la farmacología. Se está avanzando realmente muchísimo y hay que estar muy contento por eso. También en la preservación de los órganos, que antes, bueno, pues no se podían y ahora se pueden. Hay máquinas que pueden mantener el órgano vivo durante tiempo, horas. Entonces esto yo creo que ha avanzado muchísimo y yo creo que es una alegría, ¿no? Y la farmacología, que ha avanzado tremendamente. Se está llegando a unos fármacos inmunosupresores que no dañen el riñón, que no dañen el hígado, que realmente controlen de una manera razonable todos los efectos negativos que pueden tener los inmunosupresores, que no son pocos, ¿no? Y, por ejemplo, la inducción. La inducción es preparar horas antes al donante, al receptor, se le llama al paciente, va a haber un trasplante dentro de 4 horas, tómese esta medicación y empezamos a prepararlo. Entonces uno de ellos eran anticuerpos monoclonales. Antes utilizábamos el OKT3, que era el más frecuente, pero ahora hay uno muy bueno que es este que ven ustedes aquí, el Bacillifimab. Este es muy bueno, específicamente para los leucocitos y la capa donde están los receptores de los leucocitos, ¿no? Y también el mantenimiento, como después de trasplantado, antes era la ciclosporina, por ejemplo, aquí, y ahora se emplea solamente en muy pocos casos. El tacrolimus, que son también inhibidores de la calcineurina, que son específicamente también actúan sobre los leucocitos. Y los antiproliferativos, como ahora el microfenolato mofetilo, o sea, que dice que se ha empleado muchísimo, se ha utilizado muchísimo y se está investigando mucho, afortunadamente. Estos son los medicamentos actualmente que se están empleando. Y se sigue investigando más y más y más. Se está gastando muchísimo dinero en este control de todo. Pero bueno, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? Aumenta la demanda y disminuye la oferta, ¿no? Nosotros tenemos cada vez menos donantes y cada vez hay más pacientes, porque claro, la población va creciendo, se va sintiendo bien. Antes un paciente, o digo una persona de 70 años era un abuelito, ahora con 70 años la gente está haciendo deporte, y entonces claro, este tipo de cosas está cambiando la sociedad, pero claro, no aumenta, estamos controlando de que no se maten la gente. Entonces, bueno, pues obviamente esto tiene un efecto, que aumenta importante el paciente y disminuye. Entonces, ¿qué hacemos?
Bueno, ¿qué decimos? Vamos a volver a los animales para que nos suplan. Bueno, cuando decimos esto, no hay que rajarse las vestiduras. Yo llevo 30 años he puesto muchas válvulas de cerdo. Hemos quitado la celularidad, lo inmunológico, me he dejado el estroma y de alguna manera montones de pacientes están con válvula de cerdo, con válvula de pericardio de ternera, y están funcionando años y años y años sin problema, ¿no? O sea, que no nos rajemos las vestiduras. Los animales proveen, pero claro, las noticias de aquí, pues fíjense, prácticamente no hay manera. Tanto se utiliza el chimpancé, la oveja, el cerdo que se parece, lo siento decirlo, mucho a nosotros, ¿no? Es que el corazón es muy parecido. Entonces, pues bueno, se ha utilizado todo esto, pero nada. Y se ha empleado también heterotópico, ¿no? Es decir, bueno, como ayuda, como si fuera una mochila que te ayuda a mantener el corazón. Pero hay varios problemas. Ahora no se puede utilizar una moratoria internacional. Fijaos que en realidad es que nos parecemos bastante. Tienen grupos sanguíneos 0, A, el orangután tiene el A, el B, el AB. O sea que uno coge la sangre de este y te encuentra lo mismo que nosotros. O sea que, pero hay una moratoria por la barrera inmunológica que hay, que los anticuerpos XNA, o sea, pero también por la xenozoonosis. Da mucho miedo que de una especie a otra los gérmenes, como ha pasado con el ébola, con el SIDA, con muchas cosas, que igual ha sido un salto entre una especie y otra y eso crea un problema de descontrol total, que no podemos controlar esos virus, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado. Y por eso está cosa con... Y otra cosa es el corazón artificial, ¿no? Vamos a poner corazones artificiales. Entonces, hay pacientes con corazones artificiales funcionando años ya, ¿eh? O sea, que no es que esto sea una cosa de decir que yo lo presento aquí. Por ejemplo, desde el 2001 se está poniendo de este tipo de trasplante, ¿no? Algunos se han puesto en España también. Claro, ahora lo que ocurre es eso, ¿no? Que el paciente, el enfermo es de mayor edad, está claro, con otras enfermedades. Hay mucha mayor transparencia de los resultados. La gente se mete en internet y dice, ¿cuánto viven los trasplantes? ¿Cómo no sé qué? Todo el mundo está bien informado ahora. Y pues, obviamente, esa amplia información también sobre las novedades científicas. Eso repercute directamente sobre el médico sobre los administradores sanitarios, los administradores sanitarios sobre el gobierno, y entonces hay más presión, más en la caldera. La gente no se quiere morir. Dice, oiga, ¿por qué aquí no me van a poner a mí una asistencia ventricular o un corazón artificial si con esto puedo vivir? Hombre, es que nadie puede decir, es que no tenemos dinero para esto. O sea que, otra cosa que yo de verdad he ido alertando públicamente, con publicaciones, hablando con el gobierno en Madrid. Nosotros decimos que somos los mejores en trasplantes. Si nosotros controlamos ese trasplante aquí, ¿para qué vamos a pensar en corazones artificiales y en cosas de estas? Y yo he dicho, bueno, la balanza está ahí ahora, pero ¿hasta cuánto tiempo? Fijaos en Alemania, fijaos en Inglaterra, fijaos en Estados Unidos, porque España se va a mantener siempre con muchos donantes, Tenemos que ir preparándonos en el otro terreno, porque puede haber un desbalance. Ahora estamos así, trasplante y corazón artificial unos cuantos, poco. Pero yo preveo, y ya lo estamos viendo, que va a pasar la balanza así. Que vamos a tener que trasplantar, poner mucho corazón artificial y que los trasplantes van cada vez menos. Y que eso va a venir. Y está viniendo. Aquí está. En Valdecilla se están poniendo asistencia ventricular, pero bueno, una cifra astronómica, ¿no? Y va cada vez más. Entonces, esa asistencia ventricular, ¿qué hay que hacer? De tres tipos. Uno que le llamamos puente a la recuperación. O sea, por ejemplo, uno puede tener un virus, ponerse el corazón así, que no contrae, hay que ponerle una asistencia, cuando el virus pasa, se controla, como una gripe, te quita la asistencia y ya vale. Puente a la recuperación. Puente al trasplante. No tenemos donante. Bueno, se le pone un aparato, ahora veremos, y cuando realmente uno está controladillo, hasta que te llega tu donante. Te puede tardar meses, te puede tardar años, pero algún día te llega.
Entonces, bueno, se te quita el aparato y se te pone el corazón. O bien, corazón artificial total, porque tú no tienes características para ser trasplantado, ni la indicación para ser trasplantado, entonces realmente tú, la única opción es tener un corazón artificial. Hay múltiples aparatos, cada vez más pequeñitos, da gusto ver cómo la tecnología es increíble. Los ingenieros, como han hecho, por ejemplo, los de la NASA, cuando el proyecto de Marte se fue un poco abajo, porque costaba mucho dinero llevar personas allí, que igual pues se podían ir, pues bueno, operaciones no tripuladas y tal, pero en definitiva que lo de Marte se ha parado un poco, aunque parece que se va a reavivar de nuevo, pero claro, los ingenieros son tan buenos que se han dedicado a eso, a memoria artificial, no sé, y a corazones artificiales. Y entonces están trabajando en esto, y el proyecto COMET de la NASA pues está creando no solamente todo lo que vemos a la derecha, sino también aquí a la izquierda, corazón artificial impresionante. O sea que esto nos estamos beneficiando de alguna manera de todo esto. Claro, pero ¿quién va a poder pagarlo? Estamos hablando de cientos de miles de euros en cada unidad. O sea, ¿quién va a pagar eso, no? Por la cantidad de pacientes que hay. Entonces, bueno, los retos que tenemos, ya con esto vamos prácticamente acabando. Nueva farmacología que controle la situación, controle la insuficiencia cardíaca, donante en parada cardíaca, que ahora no lo estamos haciendo. O sea, que realmente un accidente de tráfico, el paciente del corazón lo tiene parado, la unidad del SAMU llega allí, mete cánulas y empieza con las máquinas que vimos antes para poder de alguna manera inmediatamente que ese corazón puede servir. El corazón artificial permanente, que es el que habíamos hablado, corazones sintéticos que están también ya funcionando, está en investigación avanzada, y sobre todo hay que trabajar en la calidad de vida, que el paciente realmente viva una vida digna y bien, ¿no? Este es un corazón sintético que está en la Universidad de Harvard. Están haciéndolo con nanotubos de carbono. Lo que hacen es, con nanotubos, crean un corazón, obviamente con todas sus características, y ahí le siembran células del paciente al que se lo van a trasplantar, para que sea una cosa suya, no sea una cosa de otra. Esto es, y también otro sistema que tienen, que es, pueden tomar un corazón que no sirve para donante, con lo que fuere, ese corazón le inyectan una especie de detergente que acaba con las células, con todas las células del corazón, pero deja el estroma, deja, digamos, el andamio. El andamio lo deja, lo preserva, lo mismo que se está haciendo con las válvulas porcinas para que podamos meter una válvula de cerdo y no rechaza. Pues ese estroma se deja y luego se le va inyectando células del paciente, tuyas. Con lo cual a ese estroma se le va inyectando poco a poco células y entonces esto es fantástico porque lo mete en un bioreactor y el corazón al cabo de un tiempo ya es tuyo realmente, ya es tu corazón nuevo y va a contraer cuando te empieces a darle sangre. Esto es una realidad, la recelurización. Esto es una realidad que está ahí, que eso no es que cualquier... Si me siguen invitando, algún día vendré aquí a explicar que hay pacientes con esto en marcha, ¿no? Dios lo quiera, que me invita, claro. Aquí está. Bueno, uno de los que realmente mejores cirujanos es una persona fantástica, egipcio, que la reina le dio el título de ser. Una persona encantadora, maravillosa, yo he compartido muchas horas con él, y él ahora tiene 80 y pico ya, y trasplantó cuando tenía 39 años a este paciente, está ahí con su familia, y ya tiene 73, o sea que, por eso digo que todo esto, y nosotros tenemos pacientes, uno de los que yo trasplanté, que se trasplantó con 17 años, y un campesino de Cantabria, y que fue trasplantado en el año 85, cuenten los años que tiene ya, ¿no? Yo estoy orgulloso de mi hospital, ¿verdad? Es un hospital muy bueno. Siendo un sitio pequeño como es Santander, ser el tercer hospital que más trasplantes ha hecho en España,
pues es un orgullo, y yo me siento muy dichoso de haber formado parte de un equipo magnífico, que yo era uno más, de haber hecho muchos, aunque yo personalmente haya hecho como 100 o más de 100, pero realmente yo colaboré mucho. Durante años yo estuve viajando siempre por ahí, ¿no? Entonces, porque nos habían quitado si había un accidente de avión, entonces pues me dijeron, oye, jefe, si quieres viajar tú, pero si me caigo, mi familia, ¿de qué va a vivir luego? Entonces la opción era seguir trasplantando o parar. Y entonces viajé como nadie. Y entonces yo estoy muy orgulloso de mi hospital. Este es el hospital nuevo que se ha hecho aquí arriba, esta cosa de investigación, todo esto, sabe que se cayó y se murieron, entre ellos una de las directoras del hospital. Entonces se ha construido todo nuevo, todos los antiguos pabellones que ya son todo nuevo, completo. La consulta es un hospital muy bonito. Les animo a que vayan a verlo, porque por dentro es una maravilla. Y yo estoy orgulloso, aquí están el consejero de Sanidad, y la enfermera, o sea que muy bien. Yo tengo, perdonen la cosa personal, pero es que es un equipo. Bueno, son los créditos de la conferencia, que no tengo ningún conflicto. Bueno, es curioso que el Cabo de Buena Esperanza, donde se hizo ahí el trasplante, que decir, de Buena Esperanza, ¿no? Que yo cuando me estuve pensando dije, qué barbaridad, qué bien, ¿no? Yo creo que es un privilegio formar parte, es un honor y un privilegio haber podido realizar esta cosa tan emocionante, ¿no? Haber servido como un poco de astronauta ahí, ¿no? Del corazón, qué maravilla. Y que yo estoy muy agradecido porque la sociedad me haya permitido hacer eso y haber podido contribuir con mi granito de arena a prolongar la vida con el regalo de un corazón ajeno. Y que yo le dedico un poco todo esto a los donantes, que en una situación tan trágica son capaces de dar vida y de dar mucha vida al paciente. Muchas gracias a todos por esto. Desde que teníamos 7 u 8 años hasta que terminamos el bachillerato. Enhorabuena, muchísimas gracias. Nos has puesto al día en un tema tan interesante como son los trasplantes, nos has puesto al día de tu valía y de tu capacidad, y te lo agradecemos de corazón como siempre. Muchas gracias. Esto es un pequeño recuerdo. Ese es el cartel que hemos hecho. Este luego del Tecnicolor no quería. Qué bonito. Bueno, al artista que lo ha hecho, claro. Pero es muy bonito, lo guardaré con mucho cariño y me acordaré de todos ustedes, que la verdad que llenan la sala, y eso es un orgullo y un honor a todos los que estáis aquí. Y la verdad es que es nada más que veo caras amigas, y de verdad muchas gracias a todos. Me emocionan ustedes viniendo.